Sí, Listo. perfecto. Déjale pongo a aceptar. Muy bien. Doctor, primero, pues muchas gracias por la entrevista. Y ay, No, hombre, disculpe tantos retrasos tecnológicos. no, hombre, no, no pasa nada. Aquí sí están permitidos. No, bueno, muchas gracias. Doctor, me piden que nos enfoquemos en aquí tengo lo que me piden de lo de la entrevista, que si se tiene un estimado de cuántas personas aquí en la entidad están detectadas que padecen el mal del Parkinson. ¿Usted No, sabe este dato? no existe una cantidad definida de pacientes específica para Jalisco. Sabemos que a nivel nacional, en México, existen cerca de 500,000 pacientes con esta enfermedad. Así que es muy probable que sacando una relación de estos 500,000 al porcentaje de población que representa la población jalisciense, podamos sacar un aproximado, pero podemos usar cifras nacionales. Creo que eso es muy acertado. En Muy la bien. actualidad se estima que existen cerca de 500,000 pacientes con esta enfermedad en nuestro país. Oiga, doctor, no sé si existen ya nuevos o nuevas alternativas para estas personas que tienen el mal de Parkinson, porque de lo que yo he visto, de las personas que conozco que tienen este mal, pues, o sea, simplemente pues les dan una dieta, les dan ciertos medicamentos, pero la realidad es que no se cura. Entonces, no sé si haya algo para, sobre todo, mejorar la calidad de vida de ellos. Sí, por supuesto. Desafortunadamente, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, es decir, está generada por un proceso de degeneración progresivo y paulatino de un grupo de circuitos cerebrales en donde las neuronas que producen dopamina juegan un papel crucial. Desafortunadamente no existe aún un abordaje terapéutico o algún tratamiento para curar este proceso degenerativo. Pero como bien lo mencionas, sí existen herramientas para que los pacientes a lo largo del curso de su vida rescaten su calidad de vida. Y para enriquecer esta calidad de vida, creo que hay dos conceptos muy importantes. El primer concepto es que no se aborde al paciente con Parkinson de una manera aislada, sino que se aborde a través de una perspectiva integral y multidisciplinaria. A lo que me refiero es que el Parkinson, como lo has observado con los pacientes que tú mencionas, que conoces, pues no solamente es un problema que afecte el movimiento de los pacientes, también afecta su capacidad de atención, su capacidad de concentración, su estado de ánimo, de tal manera que el abordaje no solamente debe realizarlo un médico experto, un neurólogo experto en trastornos del movimiento, sino idealmente también abordarlo a través de un equipo de neuropsicología y neuropsiquiatría que brinden también herramientas de tratamiento a estas otras condiciones que acompañan a la enfermedad y que a veces no se abordan de manera integral. Yo creo que ese es el principal mensaje una vez que se aborda al paciente de manera multidisciplinaria. Creo que ya podemos entonces localizar aquellos pacientes que pueden ser beneficiados con terapias más avanzadas. Y una de ellas, y quizá la más destacada en la actualidad, es un procedimiento quirúrgico que consiste en la colocación de electrodos en lo profundo del cerebro y que una vez que son instalados en los pacientes se comunican a través de una extensión por debajo de la piel hacia un generador de pulso, como si se tratara de un marcapaso, pero este marcapaso va dirigido a estas estructuras cerebrales involucradas en la generación de los síntomas del Parkinson. Y una vez que se colocan estos electrodos, el paciente ya podrá recibir a lo largo de su vida un tipo de terapia denominada estimulación cerebral profunda. Y la estimulación cerebral profunda tiene la intención de modular los circuitos cerebrales que generan las expresiones de movimiento en los pacientes con Parkinson. Y este es sin duda uno de los avances tecnológicos y científicos más importantes aplicados en seres humanos. Y no estamos hablando de algo novedoso que tenga apenas 3 o 4 años en el mercado, de ninguna manera. Esta es una terapia sólida, consolidada, con más de 30 años de experiencia a nivel mundial y que actualmente se convierte en el estándar de tratamiento quirúrgico para pacientes con Parkinson avanzado y que está disponible en nuestro país y en nuestra localidad
desde hace más de 20 años. Yo tengo 20 años realizando estas intervenciones, pero sobre todo existe un grupo de expertos que le dan seguimiento a estos pacientes. Es muy importante señalar que no solamente la estimulación cerebral profunda consiste en el procedimiento quirúrgico, sino una vez que se instalan estos electrodos, tiene entonces que programarse de manera periódica para ir ajustando los parámetros de la estimulación de acuerdo a las necesidades que vaya adquiriendo el paciente conforme su enfermedad avanza. Y si algo podemos destacar como un avance novedoso y tecnológico es este, pero poniendo entre comillas lo de novedoso, ¿no? Al contrario, yo creo que en la actualidad es un procedimiento que echa mano de todos los avances tecnológicos, no solamente en quirúrgicos, sino también en definición de imágenes cerebrales, para convertir este procedimiento en una cirugía segura y altamente efectiva cuando el seguimiento lo dan grupos especializados en la atención de este tipo de enfermedades. Y afortunadamente en nuestra localidad, en Guadalajara, en Jalisco, existe un grupo de expertos dedicado a este tipo de abordajes que pueden ofrecerlo de manera rutinaria y con la experiencia que nos brinda haberlo aplicado desde hace más de 20 años. Oiga, doctor, varias dudas. La primera, con este procedimiento, el paciente, o sea, si ya tiene el temblor demasiado, le cuesta trabajo hablar, caminar, ¿qué mejoría ustedes ven que tiene, así en promedio, una persona que se somete a esto? Y dos, le digo que yo conozco a dos personas que tienen esta enfermedad y nunca les han propuesto pues esta alternativa. ¿Será por lo costoso? En el IMSS evidentemente pues no lo ofrecen. Me imagino que nada más se da en lo particular o también en el IMSS. Y si nada más existe la opción en lo particular, ¿cuál es el costo? Y también, aparte del costo, se tiene que seguir una serie de tratamiento una vez que se aplica. Ya me decía lo de la terapia, pero no sé, medicinas también, o cómo es el proceso después. Aquí son todas muy buenas preguntas. Bueno, primero, vale la pena señalar que la enfermedad de Parkinson no solamente se expresa con temblor, una de las formas de expresión de la enfermedad es el Parkinson tremorígeno, y es el Parkinson con este temblor de reposo que fácilmente observamos en muchos pacientes. Suele ser una presentación más común en mujeres después de los 60 años. Pero también existe el Parkinson rígido asinético, el Parkinson aquel en donde los pacientes se encuentran completamente sujetos, rígidos, con dificultad para iniciar el movimiento. Y este Parkinson rígido asinético es incluso mucho más limitante y es mucho más común que lo observemos entre los candidatos a la cirugía de la que platicábamos, de estimulación cerebral profunda. Es más común en hombres, de una relación de 1.5 a 1.6 sobre las mujeres. Suele presentarse de manera temprana, entre los 40 y los 50 años, y suele ser la forma de Parkinson que más eh, limitación funcional produce. Finalmente, la intención de la estimulación cerebral profunda, como lo mencioné en un principio, es atender tanto a los pacientes con temblor como a los pacientes con el fenómeno rígido asinético. Y creo que la clave está en señalar que no es una cura, es un tratamiento adyuvante al tratamiento farmacológico. Los pacientes que son sometidos a esta intervención y que van a recibir la terapia de estimulación cerebral profunda de manera crónica no van a dejar de tomar medicamentos, pero el aprovechar esta nueva herramienta va a permitir que la cantidad de medicamentos que necesite sea mucho menor. Es decir, las dosis de medicamentos pueden llegar a reducirse hasta en un 50 a 80% de lo que toman actualmente. Y eso trae beneficios también asociados con esta reducción de medicamentos, porque a veces gran parte de las manifestaciones complejas de la enfermedad no son solamente originales de la enfermedad, sino producidas por los medicamentos. Y esta reducción significativa de medicamentos también permite una mejoría sustancial en la calidad de vida de los pacientes. Si hablamos sobre porcentaje, cuando hablamos del Parkinson tremorígeno, el Parkinson que tiembla, el porcentaje de mejoría que observamos es en el rango del 80-90% de mejoría en la amplitud y en la severidad del temblor.
En el caso del paciente rígido acinético, el paciente se familiariza mucho con un fenómeno que se conoce fenómeno de ON. Cuando el paciente toma sus medicamentos, particularmente la levodopa, el paciente después de unos minutos, en ocasiones una hora, hora y media, percibe de inmediato el efecto benéfico del medicamento y la intención de la estimulación cerebral profunda es alcanzar ese mismo efecto que logra con la levodopa en un 100% de beneficio similar al efecto farmacológico. La diferencia es que en lugar de estar perdiendo el efecto a lo largo del día y de requerir dosis repetidas de la levodopa, el paciente va a mantener una condición motora estable y por lo tanto las necesidades de medicamentos se disminuyen. Como bien lo mencionaste, la estimulación cerebral profunda no solamente consiste en la colocación de los electrodos, de las extensiones y de la pila, sino en darle un seguimiento puntual a través de manos expertas en la selección y ajuste de los medicamentos, generalmente a la baja, conforme vamos aumentando la programación de la estimulación en los rangos que cada paciente exige, no solamente ahorita, sino los que exigirá en el futuro. Es una herramienta maravillosa que brinda beneficios no solamente en los primeros años de que se aplica, sino que existen ya estudios que le han dado seguimiento a los pacientes por más de 20 años y el efecto farmacológico y el impacto de la estimulación cerebral profunda son similares a los observados en un principio. Progresa la enfermedad, sin embargo, cuando la estimulación se apaga, el paciente identifica que aún a pesar de la progresión, continúa recibiendo beneficios sostenidos a lo largo de más de 18 a 20 años. Para la respuesta, te comentaba, en el pasado se entendía como una herramienta terapéutica innovadora y por lo tanto, pues quizá mucha gente no estaba al pendiente y al corriente de ella. Sin embargo, te platico que el primer electrodo cerebral profundo que se aplicó, que se colocó con intención de atender a un paciente con trastornos del movimiento, data de 1986, publicado en 1987 en Grenoble, en Francia. Estamos hablando de cerca de 40 años de experiencia y de la existencia de esta terapia en el mundo. Y actualmente cuando preguntas por ella en los principales centros neurológicos del país y del mundo, pues todo el mundo la conoce, todo el mundo la interpreta. Si algún paciente no ha recibido noticias sobre esta herramienta, puede ser primero en el escenario de ideal, está siendo atendido por un grupo experto, por un grupo de neurólogos con un alto conocimiento actualizado de Parkinson y consideran que aún no es un candidato para esta intervención. Y en el escenario menos optimista, pues está siendo atendido por algún grupo de médicos que no están actualizados en el conocimiento que está difundido en el mundo desde hace más de 40 años. Se ofrece de manera abierta en instancias privadas, sin duda, donde el grupo con el que trabajo, llevamos ofreciéndolo desde hace más de 20 años, de manera formal, integral y con la tranquilidad que nos da esta experiencia. Y a nivel institucional se encuentra en el cuadro básico de los principales sistemas públicos de salud del país, tanto del ISSSTE como del IMSS, incluso en el sistema unificado de atención de salud que se proyecta en el futuro a través de Salubridad y del IMSS, el IMSS Bienestar. De tal manera que es solo cuestión de acercarse a un experto en esta enfermedad para que entiendan que existe de manera abierta y a la mano de estas instancias. Oiga, doctor, y en lo particular, mera curiosidad, ¿cuánto cuesta esta operación? En lo particular, los pacientes que están cubiertos por seguro de gastos médicos privados, todos los seguros de gastos médicos privados cubren esta cirugía. Está ya catalogado en el Catálogo Universal de Procedimientos con los cuales los médicos evalúan cada caso y brindan una opción de tratamiento, de tal manera que está cubierto por todos los seguros sin problema. Y aquellos pacientes que no tienen seguridad social o que sí la tienen, pero están en una lista de espera compleja o no han sido asignados aún a esta terapia y que no cuentan con seguro de gastos médicos mayores, se pueden acercar
al grupo privado con el ánimo de investigar las opciones de costo. Los costos son variables, desde costos mínimos que rondan los 700,000 pesos hasta costos muy altos, dependiendo de la institución donde se traten, cercanas al 1,000,000 de pesos. En nuestro caso debe estar cercana a los 750, 800,000 pesos más o menos, donde el 60-70% del valor, precisamente el valor tecnológico, el valor del implante. Es un implante el que estamos utilizando en la actualidad, que tiene vidas medias extendidas porque son equipos recargables y por lo tanto es útil durante cerca de 20 años y por lo tanto sí representa un gasto alto de inicio, pero una gran inversión a lo largo y será muy útil a lo largo de muchos años. Y pues una persona hace lo que sea con tal de mejorar su calidad de vida, ¿no? Lo Sin que duda, cueste. comparas el costo de estos procedimientos con el costo de otro tipo de cirugías con los que quizá la gente se sienta más familiarizada, pero realmente no hay mucha diferencia entre lo que pagarían por una cirugía de estimulación cerebral profunda a lo que se paga por instrumentaciones de columna en cirugías de columna lumbar o por aplicación de prótesis complejas de rodilla, de cadera, o cirugías complejas de tórax y cardiovascular. O sea, realmente está dentro de los costos habituales para cirugías complejas, afortunadamente cubiertas por seguros de gastos médicos mayores, cubiertas por los cuadros básicos de atención del IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar, y además pues también de alguna manera al alcance de las instancias privadas cuando el paciente así lo desea. Oiga, doctor, también yo pienso, eso no me quedaron preguntarlo, pero yo pienso que es muy, muy importante. Eh, Cuando una persona tiene antecedentes de que en su familia hay este mal de Parkinson, o sea, ¿es seguro que le va a dar? O sea, viene en la genética, esa es una. Y la otra pregunta es de cuáles son los primeros síntomas que va a percibir, a sentir una persona con este mal, porque si hay otra enfermedad que me acuerdo que es igual, así de que se quedan así como se empiezan a atrofiar y no sé si se pueda confundir y qué tipo de análisis se tienen que hacer para saber si lo tienen o no el mal. Y por supuesto, sí, y así como tú lo observas, hay enfermedades muy similares entre sí y que pueden tratarse o no tratarse de enfermedad de Parkinson. Por eso lo más importante es que los pacientes acudan con un médico experto. Le tenemos mucha confianza a los médicos familiares, internistas generales, geriatras. Muchos de ellos están actualizados y reciben información muy exacta sobre cómo definir estas enfermedades. Pero creo que en la actualidad lo más importante es que acuda con un neurólogo, para que el neurólogo sea quien dé ese diagnóstico certero y que lo distinga de otras enfermedades que pueden parecer al Parkinson. El Parkinson, por lo general, se presenta de forma aislada. No, las formas familiares no son las más comunes, se presentan menos del 15% de los pacientes con Parkinson. Y por lo general, tienes un antecedente familiar muy claro y también por lo general su forma de presentación es muy temprana. Suelen encontrar manifestaciones iniciales incluso antes de los 40 años. Lo más común es que el Parkinson tenga una forma aislada. Por lo tanto, el que tengas un paciente con Parkinson no significa que tengas un alto riesgo de sufrir esta enfermedad en el futuro. Por ese lado deben estar tranquilos. Y las manifestaciones más comunes, desafortunadamente, no son las iniciales. Las manifestaciones con las que el paciente acude a recibir atención médica especializada, por lo general son manifestaciones del movimiento. En la forma más común es que empiecen con lentitud o torpeza en alguna extremidad superior, también reducción en la amplitud de los pasos o sensación de torpeza, dar el paso con alguna de las piernas, una percepción generalizada de realizar todos los movimientos con más lentitud de la habitual y eventualmente irán observando posturas de rigidez fija en algunas de sus extremidades, generalmente más tendiente a la flexión de los dedos cuando afecta los dedos de la mano o también de los pies cuando afecta también los miembros inferiores. En el caso de los pacientes con temblor, van a notar un temblor que curiosamente no aparece cuando realizan una acción, sino que aparece cuando están tranquilos y en reposo y cuando no le están poniendo atención incluso al temblor.
Sin embargo, como te explicaba, estas expresiones de la enfermedad son expresiones ya del movimiento y por lo general también ya son expresiones tardías. Lo más importante es que aquel paciente que las identifique acuda en ese momento con un médico experto y la persona que debe realizar este tipo de observaciones y diagnóstico debe ser un neurólogo, ¿no? Por lo que mencionaste. No solamente se trata de definir que tienes la enfermedad, sino distinguirla de muchas otras que pueden ser similares, pero que recibirán un tratamiento muy diferente. Y por lo tanto, uno de los principales avisos que damos en estas fechas de abril, que es el mes de la conciencia sobre la existencia de esta enfermedad, es la necesidad de acudir de forma temprana con un médico neurólogo que defina correctamente si esta lentitud de movimiento, esta torpeza o rigidez para utilizar una de tus extremidades superiores o la presencia del temblor corresponde a la enfermedad de Parkinson o a una enfermedad distinta. Pues doctor, ¿algo más que me quiera comentar de este tema tan interesante? Bueno, realmente les damos lata en esta época de abril, es un momento en el que interactuamos mucho con los medios y nos da muchísimo gusto tener la oportunidad de ocupar estos espacios con ustedes, porque el mes de abril es el mes de la concientización o de la conciencia sobre esta enfermedad. Tiene la intención de visualizar el carácter humano de la enfermedad, de interpretar que más allá de las manifestaciones neurológicas también existen manifestaciones en las funciones cognitivas y en el estado de ánimo de los pacientes, que deben reforzarse no solamente con la atención farmacológica, con la atención neuropsicológica adecuada, sino también distribuyendo el conocimiento y dotando de poder, el poder que el conocimiento brinda, tanto a los pacientes como a los cuidadores en su entorno. Esta es una oportunidad para difundir el conocimiento sobre esta enfermedad y sobre las terapias avanzadas que existen para atender a aquellos pacientes con Parkinson avanzado, como la estimulación cerebral profunda, y al mismo tiempo para señalar que al ser terapias avanzadas, pues no pueden ser aplicadas por cualquier grupo, que lo ideal es que sean ofrecidas a través de un abordaje multidisciplinario por grupos con alta experiencia en este tipo de intervenciones para que puedan brindar los resultados óptimos a los que puede acceder este paciente que se acerca de manera temprana a un grupo experto y que recibe de manera escalonada las opciones de tratamiento puntuales. Pues doctor, no me queda más que darle las gracias.